Según la ONU, Suecia ocupa el 7º lugar entre los países más felices del mundo, donde la gente es más feliz. Y es que las personas en Suecia se sienten seguras en su trabajo, en su salud y en su educación. Así que en un país donde las calles están casi siempre limpias, el transporte público es eficiente y casi gratis, donde los estudios son prácticamente gratuitos y la salud gratuita también. Y si tienes menos de 23 años, es gratuito ir al odontólogo. Inviernos tremendamente largos, fríos y oscuros. Así que en aquel país hermoso, con inmensos bosques, agua clara y aire limpio, pero aquel paraíso lo reina un rey que quizás su vida no haya sido un cuento de hadas. Carlos Gustavo de Suecia. Es un rey que podría catalogarse como trágico. Su primera tragedia fue perder a su padre con tan solo 9 meses de edad. Educado por su abuelo, el rey Gustavo VI Adolfo, en 1973 se convirtió en el rey más joven de Europa. Una carga que al principio le hizo difícil sus primeros años en el trono. Hoy es el monarca sueco más longevo. Nacido como Carlos XVI, Gustavo de Suecia. Acortado, porque el largo nombre es Carl Gustaf Folke Hemburtus Bernadotte. Pero digamos Carlos. Carlos se convirtió en heredero del trono de su país con apenas 4 años y en rey con 27. Cuando perecía su abuelo paterno, el rey Gustavo VI. Es el rey sueco más longevo. Ostentó el título de duque de Jämtland desde su nacimiento hasta su ascenso al trono. Y es que como paradoja de esta historia, Jämtland, en alusión al ducado de Jämtland, es una provincia fría que limita con Noruega. Y así de frío sería también las ausencias y sufrimientos que pasó Carlos Gustavo de Suecia. Nació un 30 de abril del 46 en el Palacio de Haga. El único varón y el hijo más pequeño. Tenía 4 hermanas mayores. Y dicen que el día en que nació hacía mucho frío, como es normal gran parte del año en Suecia y países nórdicos. Hijo de Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten, y la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo. Reinaron primero Gustavo V de Suecia y su bisabuelo más tarde, Gustavo VI. En aquellos años, eran años de estabilidad tras los tiempos convulsos del segundo insuceso bélico mundial y todo lo que con ello llevó. Sin embargo, el destino puso a prueba a la familia real sueca y con ella la vida del príncipe Carlos Gustavo, un bebé de apenas 9 meses. El príncipe Gustavo Adolfo Oscar Federico de Suecia, duque de Västerbotten, segundo en la línea de sucesión al trono, perdía su existencia en un trágico incidente de avión cuando regresaba de un viaje a Dinamarca. Esa sería la primera tragedia de Carlos Gustavo de Suecia. El 26 de enero de 1947 pudo haber sido uno de los días más tristes y trágicos en la vida de Carlos Gustavo de Suecia. Su padre Gustavo VI y doña María Victoria de Baden, su madre, habían sido siempre polémicos, pero todo había quedado siempre en rumores, acallados por la corona sueca. Lamentablemente, un frío 26 de enero de 1947, su padre Gustavo regresaba tras haber participado en una partida de caza con la princesa Juliana y su esposo Bernardo de Holanda. Don Gustavo apenas tenía 40 años de edad y lamentablemente un incidente en el aeroplano en el cual se transportaba le cegaría la existencia junto a otros pasajeros en el aeropuerto de Kastrup. Como paradoja o mala fortuna o quizá el destino, aquel incidente fue debido a una negligencia humana porque no se revisó bien toda la mecánica de la aeronave antes de despegar. A kilómetros de aquel aeropuerto de Kastrup, en el castillo de Haga,
donde residía el príncipe con su familia y su esposa, y sus 5 hijos, incluyendo a Carlitos Gustavo, el menor y el más pequeño. 5 hijos que esperaban a su padre, y duraron esperándolo toda la noche. No llegó. Y sería el amanecer cuando les dieron la terrible noticia. Sus exequias se produjeron el 4 de febrero en el parque de Haga. Atrás habían quedado aquellos regalos que había comprado su padre para su esposa e hijos. Por eso aquella ceremonia fue tan silenciosa y en un día oscuro, otro día más oscuro. Como paradoja, en uno de los países más felices del mundo, a partir de aquel momento nunca nadie más pronunciaría el nombre del príncipe difunto delante de sus hijos, especialmente delante del menor, de Carlos Gustavo. Así que aquellos traumas que heredó Carlos Gustavo de Suecia, también los había tenido su padre cuando perecía la madre de este, Margarita de Connaught, a la prematura edad de 38 años. El perecido Gustavo Adolfo dominaba con maestría la equitación, deporte con el que ganó varias competiciones, tanto de salto como de carrera de obstáculos. Formó parte del equipo sueco de los Juegos Olímpicos en el 36, aunque su caballo fue descalificado. Fue también una gran figura del esgrima, del esquí. Melómano, disfrutaba de la vida al aire libre y era aficionado a la caza, a sembrar y a la jardinería. Así que ante la pérdida de Gustavo, su mujer, Sibila de Sajonia, se encerró en silencio por el resto de su vida. Carlos Gustavo creció sin padre, pero también sin sus recuerdos, porque no lo pudo conocer. Nunca habló de ello, pero sí reconoció en una entrevista en 2019 que su ausencia repentina sirvió para que él estuviera muy unido a sus hermanas y a su familia, y que una de sus preocupaciones haya sido siempre ver crecer felices a sus nietos en un entorno lo más normal posible. Así que si quieres saber más de este rey trágico, Carlos Gustavo de Suecia, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Carlos Gustavo, el rey más joven del mundo, y una boda con una plebeya. La tragedia familiar había modificado la línea de sucesión al trono, tras la partida de su bisabuelo el rey Gustavo V en el 50, y la entronización de su abuelo, Gustavo Adolfo VI. El actual rey se convirtió a su vez en heredero. Tenía apenas 4 años de edad cuando Carlos Gustavo de Suecia recibía la línea dinástica de heredar el trono. Así que Carlos Gustavo tenía 27 años cuando le sucedió en el trono. Entonces, en aquel momento, el monarca sueco era el más joven del mundo y no se sentía preparado para ese trono. Durante sus primeros años recibió numerosas críticas en los medios. Le veían como un rey sin formación al que le gustaba más vivir la vida que el trono. Sin embargo, esa formación y todo ese conocimiento que había recibido junto a su abuelo había sido mucho más intenso de lo que podía parecer. Carlos Gustavo estudió durante 2 años y medio en el ejército de tierra, mar y aire, y se formó también en economía, historia, ciencias políticas, derecho y sociología en la Universidad de Uppsala y en la Universidad de Estocolmo. Eso sí, era disléxico, como sus hijos Victoria y Carlos Felipe, y tuvo que esforzarse siempre el doble en sus discursos. Estuvo un tiempo en la ONU y trabajó en un banco de Londres, pero se convirtió en un popular joven, al que le encantaban las fiestas en su juventud, los coches deportivos, aunque era de carácter tímido, pero con gran sentido del humor, pero se sentía siempre inseguro. Las cosas cambiaron para el joven cuando conoció a la alemana de origen brasileño, Silvia Sommerlath, de Toledo.
en 1972. La conoció en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde ella trabajaba como azafata e intérprete. Una morena de rasgos latinos, ceñía la corona de Suecia tras su boda con el rey Carlos XVI. Ya hace más de 40 años. Así que la historia de amor la resumió el joven rey con un clic al presentar su novia ante el pueblo sueco en una rueda de prensa. Dijo lo siguiente: he conocido a esta joven y sencillamente me ha hecho clic. Sí, clic. Fue el resumen de lo que había ocurrido en el ardoroso corazón del heredero de los Bernardotte cuando conoció a la azafata germano-brasileña. Así que los Juegos Olímpicos parecen ser terreno abonado para que miembros de las familias reales hallen su media naranja. Pasó con la infanta Cristina de Borbón, cuando cayó rendida ante el jugador de balonmano Iñaki Undangarín. En la Olimpiada de Atlanta 96, Mari de Dinamarca conquistó al heredero de la corona danesa en Sydney 2000. Y el deporte también unió a Charlene y Alberto de Mónaco. Así que cuando el corazón de Carlos Gustavo hizo clic, aún era príncipe heredero, un joven de cabello rubio, ensortijado, ojos bien azules y una mueca tímida y seductora que se ha ido apagando a lo largo de los años. El príncipe tenía dos aficiones que ha conservado hoy en día: su amor por los scouts y la debilidad por las mujeres. De vivir su abuelo, el rey Gustavo VI Adolfo, probablemente la boda entre el príncipe y la azafata no se hubiera celebrado. Por entonces, las plebeyas no accedían a los tronos. Solo dos mujeres lo habían logrado: Grace Mónaco y Sonia de Noruega. Pero ya eso era clase aparte. Los Grimaldi siempre han sido la excepción en la moneda. Pero tras un discotecazo en Kinky, tras el encuentro en Múnich, la joven de larga melena y atrevidas minifaldas no parecía llamada a convertirse en reina de la noche a la mañana, pero sí en reina de Suecia. En el 76, la mujer 3 años mayor que él se casaba. Ella había nacido en Heidelberg el día antes de Navidad del 43, en pleno insuceso bélico mundial, y 2 años después, al terminar el conflicto, su familia abandonó Alemania para instalarse en Brasil. Vivirían en Brasil hasta 1957. De regreso a Alemania, Silvia comenzó a estudiar idiomas. Habla alemán, francés, inglés, sueco, español. Trabajó en el consulado de Argentina en Múnich y además de formar parte de la organización de los Juegos Olímpicos del 72, fue suplente de la jefatura de protocolo de Juegos Olímpicos en Innsbruck, 1976. Y ese año sería clave, porque el 19 de junio de aquel año se convertiría en la 7ª reina de Suecia. Cuando se casó, la novia vestía un sobrio diseño de Dior, un traje de línea simple y larga cola. El velo era una reliquia de los Bernardotte. La corona, una de las más originales de los joyeros reales. La tiara, de los camafeos, creada para la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte. La tiara llevaba 5 camafeos clásicos y perlas, engastados con oro rojo y un diseño de madre selva. El camafeo central representa la coronación del amor. Una sonrisa amplia y limpia iluminó aún más el rostro de la nueva reina en aquel entonces. El torso del rey iba adornado de tantas condecoraciones que casi no se adivinaba la pechera del uniforme. Era la primera boda que un monarca reinante celebraba en Suecia desde 1797. 1.200 invitados acudieron a la Catedral de Estocolmo y a los fastos previos y posteriores. Príncipes, princesas, reyes, reinas, hasta el presidente de Alemania Federal en aquel entonces. Y 500 millones de telespectadores siguieron el cuento de hadas a través de la televisión. En el banquete sirvieron paloma fría. Inimaginable un plato semejante en estos tiempos. El grupo ABBA, el famoso grupo ABBA, cantó Dancing Queen, que de hecho, esa canción sería dedicada a la futura reina. Y los novios se fueron de viaje a Hawái, en el Pacífico. Así terminaba aquel día de bodas,
y aprovechaba también para acabar con aquellas críticas y cuestionamientos, ya que no era normal que Carlos Augusto llevara 3 años en el trono y era poco frecuente que un rey de su edad estuviera soltero. Al año de matrimonio nacía la primera hija de Carlos Gustavo y Silvia, Victoria, la heredera. Después llegaría Carlito Felipe y finalmente Magdalena. Una familia feliz. Eso fue el principio. Ella continuó formándose. Él mantuvo sus aficiones. Tras educar a sus hijos, la reina se volcó en las organizaciones de ayuda y solidaridad. Apoyó discapacitados, disléxicos, absolutamente todas las buenas obras que hay, habidas y por haber. Nunca faltó la sonrisa oportuna ante la prensa y nunca dio un escándalo. Silvia de esa manera enterraba su origen plebeyo y fue la más reina entre las reinas. Silvia, solo a partir de cumplir los 50 años, empezó a cambiar su rostro. Desde entonces, hace ya más de 23 años, la reina Silvia empezó a visitar a menudo Brasil. Pensaron que era cortesía con sus parientes. Luego, se supo que la reina no aceptaba las arrugas y se hacía intervenciones estéticas. Parece convencida del resultado, sin embargo, no es la opinión generalizada. Sin embargo, lo único que no han podido quitar del rostro es la amargura por las infidelidades de su marido, del que sigue enamorada. Y es que los suecos siempre supieron de la debilidad del rey por las mujeres bellas. Bueno, y al fin y al cabo, siempre Suecia es uno de los países más felices del mundo. Un libro titulado The Queen's Secret. En él se criticaba el pasado de la familia de la reina Silvia. Otro de los sofocos que también desdibujaron su rostro. Pero hoy la edad y el tiempo ha hecho que las aguas se calmen. Tras más de 40 años de matrimonio, parece que su entorno goza de cierta armonía. Es abuela de 5 nietos: Estela, Oscar, Leonor, Nicolás y el Benjamín Alexander. Y también en parte porque su marido, Carlos Gustavo, ya no parece estar para tantos trotes. Así que quizá la heredera al trono, Victoria de Suecia, tenga mejor fortuna, ya que es la primogénita de los actuales reyes de Suecia y heredera natural al trono desde su nacimiento. Tiene 2 hijos, a Estela y a Oscar, y a su marido Daniel. Quizá algún día se conviertan en rey y hereden el reino de uno de los países más felices del mundo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y dale click a la campana. Click para que te manden las notificaciones.